Aprecio mucho a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Fabiola Alanís Sámano, que me haya contestado esta tarde el teléfono. María Fabiola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantada de saludarte y de saludar a tu auditorio. Normalmente te vengo escuchando cuando va iniciando tu programa, el resumen, los onomásticos y todo. ¿Cómo estás? Sí. Yo muy bien, gracias a Dios, muchas gracias. A ver, viene el lunes, el Día Internacional de la Mujer, pero a mí no me gusta que, yo no soy partidario, Fabiola, de estos días, el Día Internacional del SIDA, el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, el Día Internacional de esto, del otro, porque solo se recuerdan un día, cuando es un asunto de todos los días, como es el asunto de la violencia contra las mujeres, que es además un asunto atávico, secular, que apenas ahora aflora como lo que es un acto de violencia, porque todavía hoy en día sigue siendo parte de usos y costumbres, aprovechando el silencio, no la debilidad, el silencio de las mujeres. Yo no quisiera que el lunes 8 pasara como ha ocurrido, por ejemplo, en la manifestación de hace un año o de hace dos, que lo único que queda es los actos vandálicos que cometen encapuchados o encapuchadas en esas marchas, lo que acalla y eclipsa la verdadera exigencia y denuncia de esas marchas o de ese día. Pues es de todos los días y de todas las horas. Nosotras atendemos, conocemos todos los días los actos de violencias que ocurren en contra de las mujeres. Fíjate nomás, en enero, 31 días que ya transcurrieron de enero, tuvimos 3 feminicidios infantiles. O sea, si nos estremecen los feminicidios y las muertes violentas de mujeres, yo creo que los feminicidios infantiles nos horrorizan. Y esos 3 feminicidios infantiles tuvieron que ver directamente con violencia sexual al interior de las familias, con las personas más cercanas de las víctimas, de una niña de 12 años, de una joven de 16. Bueno, qué monstruosidades. Y entonces, ¿qué estamos haciendo frente a eso? Por eso te decía, es de cada día y de cada hora recordar que aquí estamos y así que es. No son normales y tenemos que erradicarlas y tenemos que romper el silencio. Entonces, pues, ¿qué hacemos ahí? Hablé con 3 diferentes fiscales, me enteré de cómo va la ruta, por supuesto que vamos a garantizar que no queden en la impunidad, es un trabajo que recae en las fiscalías, pero nos toca a nosotras estar diciéndoles, acuérdense que es un feminicidio, acuérdense que ocurrió por razones de género y acuérdense que hay leyes que castigan severamente estos delitos y ya basta de impunidad, ¿no? Ahora hay una discusión, Fabiola, sí, estoy hablando con la doctora Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Hay un dato del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. En 2020 hubo 3,752 asesinatos de mujeres y solo el 26%, 976, se registraron como feminicidios. ¿Los otros qué son entonces? Sí, en los códigos penales en cada estado apenas hemos venido luchando porque todos los delitos que ocurren en contra de las mujeres y todas las muertes violentas se inicie la investigación como feminicidio. Pero los códigos penales son diferentes y entonces no en todos los casos se reconoce ese hecho, ese delito como feminicidio. Efectivamente, hay desafortunadamente en nuestro país todos los días 8 muertes violentas en contra de las mujeres, 8 feminicidios que deberían ser tomados como feminicidios. ¿Me permites un momento, doctora? Sí, porque claro, tengo que poner los spots de los partidos políticos, que es a fuerza, pero regreso contigo, sí, con la doctora Fabiola Alanís Navarro, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Un tema que tenemos que hacer cada día más visible y más presente. Regreso enseguida. Regreso con la doctora Fabiola Alanís Sámano.
comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Fabiola, el tema es que muchas veces la violencia contra las mujeres se ejerce bajo el techo familiar y entre las paredes, las cuatro paredes del hogar, de la misma familia. Y lo que lo cubre es el silencio, un silencio cómplice. Eso es así también, ¿no? Efectivamente, no está el espacio que debía ser el más seguro para las mujeres termina siendo un peligro en muchos casos. Que yo he reflexionado estos días con algunas colegas sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, con las violencias que ocurren en contra de las adolescentes y que en muchos casos terminan en un suicidio que habría que investigar si realmente se trata de suicidios, pero fíjate el caso que se da con las adolescentes. Hay abusos sexuales al interior de los hogares, hay tocamientos, hay abuso sexual, hay violaciones. Entonces, ¿qué decimos? Ocurre al interior de las familias, con el padrastro, con la pareja sentimental, con el vecino, con el tío, con el mejor amigo que tiene la familia. Ahí es donde ocurre. Y entonces nosotros decimos, hay que creerle a las jóvenes cuando se acercan a decir, están abusando de mí, están cometiendo contra mí este tipo de actos. Porque muchas veces las madres no creen, dicen, pues, ¿cómo crees que tu tío? O sea, ¿cómo crees que tu vecino? ¿Cómo crees que mi amigo fulano de tal? Y eso puede acabar en muchos casos en suicidios de jóvenes, que además ocurren 3 de cada 10 son suicidios de mujeres y de mujeres jóvenes, o que terminaron embarazadas, o que se sienten hostigadas, o que se sienten presionadas, o que están siendo abusadas. Y también hay un factor ahí terrible que es el que no le crean en su familia. ¿Cómo crees que tu padrino puedes acusar a tu padrino de eso? Y eso es lo que agrava la depresión y el conflicto, Fabiola. Particularmente en esas edades necesitamos tener mucha cercanía con las jóvenes. La violación también ocurre, sobre todo en niñas, pero no está exenta de que ocurra en contra de los niños. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes. Pero la violencia de género que ocurre en contra de las adolescentes es de llamarnos la atención y necesitamos poner, digamos, muchísimo esfuerzo para primero creerles, y después revisar esa situación que en muchos casos, como decía, desafortunadamente acaba en suicidios. A ver, en el tema de la violencia contra la mujer, te decía, pues por siglos, sí, es un tema secular en donde se ha ejercido la violencia siempre contra las mujeres, incluso hoy en día se ejerce violencia urbana en las zonas urbanas, pero también se ejerce la violencia en estas comunidades originarias en donde se aplican leyes y costumbres, por ejemplo. Y eso sí, lo veo imposible de cambiar. No podemos renunciar a eso, es realmente un reto grande. Efectivamente, las causas de la violencia en contra de las mujeres, y no es ninguna novedad, es multifactorial y es histórico, cultural, milenario, ¿no? Milenario, también es económico, sí. También hay muchas causas que están detrás de la violencia que se ejercen contra las mujeres. Ahora, tampoco hay una sola respuesta de cómo eliminarlo, de cómo erradicarlo totalmente. Lo que sí tenemos que hacer es lo que tú decías al principio. Hablemos, rompamos el silencio, hablemos del tema y sobre todo atendamos. Y hay que visibilizarlo, ¿sí? Exactamente, visibilizarlo. Si las mujeres se atreven a romper el silencio, las cosas van a ser diferentes. ¿Y cómo van a romper el silencio? Entendiendo que no son objetos sexuales, que no son la propiedad de su pareja ni de nadie, que tienen derechos y que estos derechos los pueden ejercer y exigir acudiendo a las instituciones encargadas de esto. Ahora, hay un tema que es fundamental y que ocurre todos los días y hay que decirlo. Las mujeres de repente no quieren ir a denunciar porque saben que van a ir a un ministerio público y que van a estar 2 o 3 horas y que la actitud en muchas
en muchos casos es ¿por qué saliste de noche? ¿Por qué estabas así vestida? ¿Por qué lo hiciste enojar? ¿Estás segura que quieres denunciar? Si denuncias, se puede ir a la cárcel, y luego ¿quién te va a mantener? Entonces, hay una serie de circunstancias que les generan incertidumbre, dicen como, ¿para qué voy a denunciar si puede ocurrir esto? Y entonces nosotros les decimos, no están obligadas a denunciar, si tienen el derecho a ser atendidas, a ser orientadas, a ser canalizadas, y no necesitan denunciar. Y otra cosa, doctora Lanisa Mano. Luego dicen, no hay que llevarlas a un hogar. No, al que hay que sacar del hogar es al agresor. Exactamente. Porque y ya en varios estados se ha aprobado, incluido la Ciudad de México, la obligación de que sean los agresores, en cuanto exista una orden, una medida de protección que se le obsequie a una mujer que ha sido víctima de violencia o que está siendo violentada por su pareja o la persona con la que vive, el agresor tiene que salir de casa. Hay, por supuesto, condiciones para atender y dar refugio a las mujeres que de ninguna manera quieren estar cerca del entorno o cerca al agresor o tienen dificultades de otro tipo, sienten amenazada su seguridad y entonces podemos trasladarlas a otro lado, brindarles la protección que tienen que recibir, pero en principio de lo que se trata es de que sea el agresor el que salga de la casa, del hogar, del entorno en donde está. Estoy totalmente de acuerdo. Por último, doctora Fabiola Lanisa Mano, una mujer que se sienta violentada o que haya sido violentada en cualquiera de sus expresiones, ¿sí? Porque es un abanico enorme. ¿Para qué le sirve la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres? La Comisión Nacional está hecha y ahora está multiplicada en sus tareas y reforzada. Hemos hecho un gran esfuerzo por ampliar nuestra capacidad de respuesta. ¿Qué nos toca hacer? Cuando una mujer se siente violentada, lo que tienen que hacer esas mujeres es hablarnos. Nosotros tenemos nuestras redes activas, recibimos muchas llamadas a través de las diferentes redes sociales, estamos en la página oficial de la Secretaría de Gobernación, por supuesto, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Estamos también en el país, hay 52 centros de justicia para las mujeres, que es una atención integral que abarca prácticamente todo el país. Estamos también en 108 módulos de atención inmediata en igual número de municipios. Las mujeres que nos escuchan en cualquier rincón de este país pueden acudir a lo que, y eso es más familiar para ellas, a la oficina en donde se atiende a las mujeres. Puede ser una dirección, puede ser una oficina, etcétera. Y tenemos nosotros comunicación permanente con ellas. Pueden hablar también al 911, que nosotros tenemos una colaboración todos los días con 911. Eso es fundamental. Hemos trabajado mucho con ellas, con las y los operadores del 911 para que atiendan con perspectiva de género, para que sepan en qué momento tienen que actuar de inmediato cuando hay una llamada de una mujer, de un adolescente, de una niña que está denunciando una agresión. Entonces estamos prácticamente en todo el país y con un trabajo permanente, y eso complementa la pregunta que haces ahora, con un trabajo permanente con las fiscalías y las fiscalías especializadas, que son las responsables de que realmente se castigue a los culpables de estos delitos. Digo, es una labor titánica, pero hay que hacerla. Entonces, nosotras, por ejemplo, yo me reúno permanentemente con el fiscal de Puebla, con el fiscal de Oaxaca, con el de Quintana Roo, con la fiscal de Sonora, etcétera. Hemos estado con el de San Luis Potosí, una relación muy cercana con el de Morelos, para estarles diciendo, oigan, a ver, este caso cómo va, no se les olvide que va así, en qué ayudamos, necesitan asesoría, etcétera. Entonces, ese es el trabajo que nos toca hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Joaquín. Bien, pues Fabiola, doctora Fabiola Lanisa Mano, te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono esta tarde y seguiremos en contacto porque esto de, como tú dices y lo dices muy bien, la violencia contra la mujer es 24 horas del día, 7 días de la semana, los 365 días del año. Es algo que está ahí y yo no sé si ahora se haya visibilizado más, pero sí veo que ha aumentado. No sé si porque se visibilizó más o porque hay más denuncias
o porque efectivamente aumentó la violencia. O todo junto. O por todo junto. O todo Sí. junto, que hay más. En fin. Nosotros promovimos muchísimo que las personas hablen al 911, que las mujeres rompan el silencio, que entiendan que la violencia no es normal. Esa es la indicación que tenemos de la secretaria Olga Sánchez Cordero, atender todos los días a todas horas, y así lo hacemos por convicción. Un montón de instituciones, no solamente la CONAVIM, está el INMujeres, está el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública, que acaba de publicar ahí un decálogo muy interesante y una estrategia muy interesante para la prevención de la violencia de género. El gobierno en su conjunto, por indicaciones del señor presidente, estamos trabajando en esta tarea. Muy bien, pues gracias, Fabiola, te mando un abrazo. Gracias, igualmente, Joaquín, gracias por la oportunidad. Buenas tardes. No, al contrario, gracias a ti por el tiempo. La doctora Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.